Bueno, la esperanza la veo, en primer lugar la veo como esa pequeña luz que aparece, que en realidad que siempre está en el medio de la oscuridad de la vida, y la oscuridad de la vida tiene que ver con esos problemas que atravesamos, situaciones difíciles que nos toca enfrentar, y la esperanza es como esa pequeña luz que de alguna manera nos guía a modo de faro, ¿no? Todos cuando atravesamos dificultades siempre tenemos el anhelo de salir. Pero también creo que la esperanza es la fuerza que tenemos como seres humanos para enfrentar primero los desafíos personales y después sobre todo los desafíos comunitarios, sociales, culturales, y por eso, como dice la frase, ¿no? La unión hace la fuerza. Creo que la esperanza unificada entre los seres humanos posibilita pensar en un más allá que no tiene por qué ser lejano, no tiene por qué ser el paraíso tan anhelado. Creo que la esperanza es poder vislumbrar un más allá posible hoy, un más acá me animaría a decir. Bueno, Latinoamérica es muy grande, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocer algunos países, pero sobre todo países muy complejos. En el año 2004 pude conocer El Salvador. También estuve en 2 lugares de Argentina, en Rosario, en Salta, Brasil, Chile, y por último fue el viaje familiar a Bolivia. ¿Qué me pasó en El Salvador? Fue la experiencia de conocer una pobreza que en todo el Uruguay no existía, ¿no? En cantidad de personas, de población sumergidas en la pobreza, y fue el primer contacto también con la teología de la liberación. Fue la primera vez con 24 años que yo escuché hablar de Monseñor Romero, de la teología de la liberación, cosas que en el momento no comprendí, que tuvieron que pasar 9 años para que yo dijera tenía sentido mi viaje. Y por ahí va una de las experiencias. La otra la viví muy fuerte también, el último viaje a Bolivia, que yo creo que después del 2013 yo no pude ser el mismo. Por un lado porque íbamos con la misión concreta de conocer comunidades guaraníes. Sabemos todos que en Uruguay ya no existen de alguna manera los indígenas, los pueblos originarios. Tenemos gente que afirma que hay descendientes, que todavía eso está en discusión. Yo apuesto a que sí, a que hay descendientes. Si vamos al norte del país, hay gente con características físicas que uno las encuentra a lo largo de Latinoamérica. Y en Bolivia lo que me pasó fue descubrir pueblos originarios que me hicieron o me ayudaron a encontrarme conmigo mismo, a encontrarme con mis raíces, y a la vez experimentar nuevamente una pobreza diferente, una pobreza que no era solo económica, material, sino sobre todo social y cultural. Nosotros hoy vivimos en función de lo que la globalización nos vende, y muchas veces queremos ser como europeos, queremos ser como los del primer mundo. Sin embargo, encontrarme con mis raíces en el tercer mundo fue como reencontrarme conmigo mismo y reafirmarme a mí mismo. Bueno, La fuerza transformadora de la esperanza es un libro que intenta mostrar o describir una experiencia que tiene que ver con dos partes grandes de mi vida, importantes. Por un lado, mi pasión por la reflexión filosófica, que eso es a lo que me dedico un poco, y por otro lado, la experiencia de fe, ¿no? Desde también la reflexión teológica, es poner por escrito algo que viví siempre, que por un lado lo vi en el ejemplo de mis padres, que siempre en las situaciones más difíciles de mi familia, siempre trabajando, siempre luchando, siempre haciéndonos mirar más allá de la situación actual, en la niñez viviendo situaciones de pobreza, de situaciones que eran complejas de salir adelante con mi familia, y hemos salido. También las situaciones más personales. Entonces, el libro apunta a mostrarle a la gente, creyente o no, cristiana o no, aquel que se considera incluso ateo, mostrarle que el ser humano tiene esa capacidad de encontrar esa esperanza en sí mismo, pero que tiene una existencia, nos ejerce una fuerza interior que nos revoluciona tanto, que nos hace salir de las situaciones difíciles, pero también es un intento de testimoniar la fe que tengo.
Para mí escribir es todo, porque es remontarme en el tiempo y por un lado recordar la pasión por la escritura que comenzó en la escuela. Yo me acuerdo en la escuela tenía un grupo de intelectuales, por llamarlo de alguna manera, que nos juntábamos en medio de un bosque después de la escuela, éramos 4, 2 chicas y un varón más, Fernando, del nombre de él me acuerdo. Nos sentábamos y tratábamos de hacer un silencio y escuchar el ruido que había en el bosque y desde ahí escribir poemas. Siempre pensé que mi primer libro iba a ser de poemas. Y ahí empieza una pasión por escribir que luego por un tiempo de mi vida la dejé, al dejar de estudiar unos años, donde tenía que trabajar solamente, dejé un poco el estudio, pero cuando vuelvo a estudiar, vuelvo con la clara decisión de alguna forma sintetizar mi vida a través de la escritura. El Jesús de la liberación no puedo dejar de pensarlo desde mi experiencia personal, pero hay que tener en cuenta que la experiencia de uno personal con Jesús también es la experiencia con los demás. En estos viajes que he logrado hacer a otros países donde la experiencia de pobreza es muy grande, a mí me impresionó empezar a descubrir que aún en las situaciones más difíciles de pobreza, de injusticia, las personas seguían creyendo en Jesús, siguen creyendo en Jesús. Aún hoy uno va a lugares de Latinoamérica o a las afueras de Montevideo y encuentra personas que aún en su pobreza, en su falta de alimento, de casa, de lo mínimo para vivir, hay gente que mantiene su fe en Jesús. Eso a mí me hizo hacer como una evolución en mi experiencia como cristiano. Primero, creo que yo conocía al Jesús que cualquiera puede conocer hoy en una parroquia, en una comunidad cristiana, en este caso católica, que es el Jesús que lo encontrás en la misa, que lo encontrás en la lectura del Evangelio, sin duda, en los sacramentos de la Iglesia Católica. Pero Jesús de la liberación para mí fue descubrir la fe de las personas que aun cuando ponen su vida en peligro, o cuando su vida corre peligro, siguen manteniendo la fe. ¿Por qué? Porque saben leer el Evangelio de verdad y sin prejuicios. Cuando leemos el Evangelio, Jesús es aquel que defiende a la prostituta, que se pone del lado del pobre, que sana al enfermo frente a una sociedad que juzgaba todo ese tipo de actitudes. O sea que Jesús, a nivel histórico, el Jesús de Nazaret, que encontramos en el Evangelio, es un Jesús que está del lado de los más débiles, de los pobres, de los oprimidos. Ese es el Jesús que logré conocer y para mí ese es el Jesús de la liberación, que por un lado me liberó internamente de prejuicios, de normas que me fueron impuestas en mi formación o que yo mismo me las creé, yo mismo las inventé y las asumí, el tener que cumplir con ciertas cosas, me liberó ese Jesús a mí mismo, pero a la vez me lleva a luchar y a encontrar soluciones o meterme en problemas ajenos para que esa gente logre encontrarse con un Jesús que lo libera no solo de lo espiritual, sino que es un Jesús que tiene que ver con lo que todos necesitamos para vivir, que es la comida, que es la casa, que es la salud. Hay mucha gente que sigue viviendo sin eso y el Jesús de la liberación viene a buscar la justicia en eso mismo. Entonces, para mí Jesús de la liberación es un Jesús que me hace más consciente, por un lado, de mis límites, pero también de mis posibilidades. Que si yo me la juego, como Él se jugó por los que amaba, si yo me la juego por mí, por los míos, y los míos son todos, son todo prójimo que esté en mi camino, los míos no son solo mi familia, mi hermana, mi hijo, mi esposa, los míos son todas las personas que están en esta sociedad, en las que no están tan cerca, y por las cuales yo también debo jugarme la vida.